Hola, buen día, mi nombre es Isabel Castillo III y junto con mis compañeros les vamos a hablar sobre la búsqueda de la información en el Internet. Para buscar información en Internet debemos seguir distintos pasos, los cuales son abrir un navegador web, ya sea Google, ya sea Chrome, ya sea Firefox, el de tu preferencia. Debemos escribir la dirección en el motor de la búsqueda. Debemos escribir la palabra, la pregunta o la frase que se quiere buscar en la barra de búsqueda y luego dar intro para que nos den la información. Luego debemos, muy importante estos pasos, elegir la fuente de información, ya que debemos leer los títulos bien para identificarse las páginas más relevantes, los extractos que nos van a dar una idea rápida del contenido de la página, y el dominio, que si nos fijamos en las autoridades del sitio web, es decir, ed, go, edu. Luego debemos evaluar los resultados o la información con 4 pasos: la autoridad, quién es el autor, es un experto en el tema; la fecha, la información está actualizada; los sesgos, la información es objetiva o tiene algún sesgo; y por último, las fuentes, se citan las fuentes. Como un último paso debemos organizar bien la información. ¿Con qué? Con marcadores guardamos las páginas web más importantes que creemos que nos van a funcionar. En las notas, tomar notas de los apuntes más claves. Y las citas, si vas a utilizar la información, cita correctamente las fuentes. Consejos para que una búsqueda sea más efectiva: podemos definir el tema y el objetivo de la búsqueda, identificar los conceptos principales, utilizar operadores booleanos, seleccionar fuentes válidas, aplicar criterios de valoración, utilizar las búsquedas avanzadas, consultar más de una fuente y crear alertas de búsqueda. Consejos adicionales muy importantes: debemos utilizar herramientas de búsqueda avanzada. Muchos motores de búsqueda ofrecen opciones avanzadas para filtrar los resultados. Debemos explorar diferentes tipos de fuentes, no nos podemos limitar a las páginas web. También podemos buscar libros electrónicos, artículos académicos, videos y muchas cosas más. Verificar la información, compara la información de diferentes fuentes para asegurarte de su precisión. Y por último, ser crítico, no creer en todo lo que leas en Internet. Como consejo para una búsqueda más efectiva, les mencioné anteriormente los operadores booleanos. Se preguntarán qué son. Estas son palabras que vamos a utilizar en las búsquedas en Internet para combinar palabras claves, obtener resultados más precisos. Piensa en ellos como los conectores lógicos de una búsqueda. Los principales operadores booleanos que nos ofrece estos son en español y, que nos va a indicar que ambos términos deben aparecer en los resultados. Por ejemplo, gatos y perros. Esto nos va a mostrar que las páginas hablen de ambos animales, no se limite a uno solo. También tenemos or, que indica que al menos uno de los dos debe aparecer. Por ejemplo, pizza o pasta, te mostrará páginas sobre pizza o pasta, o también de ambas. Y not, en español no. Este nos va a excluir un término de la búsqueda. Por ejemplo, vacaciones, no playa. Nos va a mostrar resultados sobre vacaciones que no mencionen la playa. Otras estrategias que nos ofrecen estos operadores booleanos son la utilidad de las comillas para buscar una frase exacta. Por ejemplo, todo lo que busquemos lo metemos entre comillas. También podemos usar el asterisco como un comodín y explorar las opciones avanzadas. Nos preguntamos, ¿la búsqueda avanzada qué es? ¿Para qué nos sirve? Esto es una herramienta que nos va a permitir refinar tus consultas en un buscador para obtener resultados precisos y relevantes. Es un lugar de simplemente escribir 1 o 2 palabras claves. La búsqueda avanzada te va a permitir utilizar operadores lógicos, comillas, filtros y otros comandos para especificar exactamente lo que estamos buscando. ¿Por qué usar la búsqueda avanzada? Tiene mayor precisión o tiene resultados más relevantes para tus consultas. Debemos ahorrar tiempo. Bueno, no debemos ahorrar tiempo, nos sirve para ahorrar tiempo, eliminar resultados irrelevantes y te lleva directamente a la información que necesitamos. Y el mayor control te permite personalizar tus búsquedas según tus necesidades específicas. Los operadores booleanos son las herramientas más básicas. También tenemos otras técnicas de búsquedas más avanzadas, como lo son las comillas, mencionadas anteriormente. Esto utiliza comillas para buscar una frase exacta. El asterisco, ya dicho anteriormente, como comodín. El cite limita la búsqueda de un sitio web en específico. Ejemplo, cite wikipedia.org. Y file type, que busca archivos de un tipo específico. Ejemplo, file type PDF, informe anual. Para una búsqueda avanzada en Google podemos acceder a ella escribiendo google.com/advanced-search, que nos va a permitir ella filtrar por región, los tipos de archivos, las fechas, etc. Y los operadores de búsqueda, que podemos utilizar los operadores booleanos directamente en la barra de la búsqueda. ¿Qué otros operadores tenemos? Tenemos Bing. Él también nos va a ofrecer una herramienta de búsqueda avanzada con opciones similares a Google. Y por último, los traductores de idioma. Estos son programas informativos que utilizan algoritmos complejos para convertir texto de un idioma a otro. Estas herramientas, cada vez más sofisticadas, nos van a permitir superar las barreras lingüísticas y acceder a la información a cualquier idioma. ¿Para qué se utilizan los traductores de idioma?
Los usos de los traductores son prácticamente ilimitados. Los podemos utilizar para un sinfín de cosas, como son la comunicación global. Nos va a facilitar conversaciones y correspondencia entre personas que hablan de diferentes idiomas. Los viajes nos va a ayudar a comunicarnos con las personas viajeras de países extranjeros. Educación, asistir al aprendizaje de nuevos idiomas y la comprensión de textos de lenguas extranjeras. Negocios nos va a facilitar la comunicación en entornos internacionales, como negocios comerciales, traducción de documentos legales. Muy importante eso. Y la investigación permite el acceso a la información en diferentes idiomas para fines académicos. Ahora nos preguntamos cómo funcionan los traductores de idiomas. Estos se utilizan con una combinación de técnicas, incluyendo el diccionarios digitales que contienen grandes bases de datos de palabras y sus traducciones, gramática computacional en la que van a analizar la estructura gramatical de las oraciones para determinar el significado de las palabras y su orden. También las estadísticas. Estos nos van a utilizar estadísticas para identificar patrones en grandes cantidades de texto traducido y mejorar la precisión de las traducciones. Y el aprendizaje automático. Los modelos de aprendizaje automáticos se entrenan con grandes cantidades de datos para mejorar continuamente la calidad de las traducciones. Ejemplos de los traductores de idiomas más populares son Google Translate, que es uno de los traductores más utilizados. Nos va a ofrecer traducción de texto, voz, imágenes y sitios web. Así como cosas buenas nos traen, también nos traen cosas malas. ¿Qué pasa? Los traductores tienen limitaciones. A pesar de sus avances, los traductores automáticamente aún tienen algunas limitaciones, como puede ser el contexto, que pueden tener dificultades para comprender el contexto de una frase, lo que puede llevar a traducciones incorrectas, que nos ha pasado ya bastante a varios usando el traductor de Google. Los idiomas menos comunes, la calidad de la traducción puede ser menor para idiomas menos comunes o con menos datos disponibles en la web. Y las matices culturales. Los traductores pueden no captar las matices culturales y las expresiones idiomáticas de un idioma. Así como todo trae sus limitaciones, también trae soluciones. Les puedo dar unos consejos para utilizar los traductores de idiomas de manera más efectiva. ¿Qué podemos hacer? Dividir el texto. Traduce el texto en fragmentos más pequeños para obtener mejores resultados. También podemos revisar la traducción. Siempre revisa la traducción para asegurarte de que el significado sea correcto. Y utilizar un diccionario. Consulte un diccionario bilingüe para verificar el significado de las palabras desconocidas que no sepamos. Y considerar contratar un traductor profesional también puede ser otra alternativa. En resumen, los traductores de idiomas son herramientas muy útiles que facilitan la comunicación global. Sin embargo, es importante utilizarlos con criterio, ser consciente de sus limitaciones. Recursos bibliográficos apoyados en el Internet. Estos recursos se refieren a cualquier tipo de material informativo que se puede realizar y consultar a través de la red. Estos recursos incluyen artículos académicos, libros electrónicos, bases de datos, revistas científicas, portales de investigación, entre otros. Su disponibilidad en línea ha transformado de manera en que se realiza la investigación y el acceso a la información. La importancia de estos recursos radica en su capacidad para democratizar el acceso a la información. Permiten a estudiantes, investigadores y profesores acceder a una vasta cantidad de información de manera rápida y eficiente, sin las limitaciones físicas de las bibliotecas tradicionales. Además, favorecen la actualización constante del conocimiento y la colaboración entre diferentes disciplinas. Las ventajas: accesibilidad. Se puede acceder a ellos desde cualquier lugar con conexión a Internet. Pues la actualización. La información puede ser actualizada con frecuencia, lo que permite acceder a los últimos avances en diversas áreas. El ahorro de tiempo. Facilitan la búsqueda y recuperación de información específica de manera más rápida que en bibliotecas físicas. Las desventajas, pues la calidad variable. Esto indica que no todos los recursos en línea son confiables. Es fundamental evaluar la credibilidad de la fuente. Sobrecarga de la información. La gran cantidad de información disponible puede resultar abrumadora y dificultar la búsqueda de datos relevantes. Problemas de copyright. Algunos recursos pueden estar sujetos a derechos de autor, lo que limita su uso y distribución. Desactualización. Aunque a muchos recursos se actualizan frecuentemente, otros pueden contener información que ya se considera obsoleta. Hay tipos de recursos que podemos utilizar como fuente de información, los cuales pueden ser las revistas electrónicas y o digitales científicas y o académicas. Estas son publicaciones periódicas que contienen artículos revisados por pares sobre investigaciones recientes en diversas disciplinas. Los portales académicos y de investigación. Plataformas que agrupan recursos académicos, bases de datos y herramientas para investigadores como ResearchGate. Portales gubernamentales y no gubernamentales, son las ONG, que son sitios web oficiales que ofrecen datos, estadísticas e informes sobre políticas públicas, investigaciones sociales y otros temas relevantes. Ejemplo, el sitio web de la OMS. Bases de datos electrónicas.
Son las colecciones organizadas de información que permiten realizar búsquedas específicas. Otros son los libros electrónicos. Estas son versiones digitales de libros que pueden ser leídos en dispositivos electrónicos, como las plataformas como Kindle y Google Books, que ofrecen una amplia variedad. En el vasto mundo clínico hospitalario, donde muchos médicos, enfermeros, profesionales de la salud en general, incluyendo estudiantes de medicina en formación, existe demasiada información, la cual por lo general es importante tener a la mano. Con los avances tecnológicos se ha logrado formar distintas páginas que sintetizan la información poniéndola disponible al alcance de muchos, como si de una biblioteca virtual se tratara. Y de eso hablaremos hoy, de las mejores herramientas que tenemos a nuestro alcance y merece la pena conocer. Comenzando con una de las primeras herramientas tenemos a Medline. Medline es una base de datos bibliográfica principal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Contiene alrededor de 31 millones de referencias a artículos de revistas en ciencia de la vida, con un enfoque en la biomedicina. Es una herramienta esencial para profesionales de la salud, investigadores y estudiantes en general. Se puede buscar a través de PubMed, una base desarrollada y mantenida por el Centro Nacional de Información de Biotecnología. PubMed permite realizar búsquedas gratuitas y no requiere registro previo alguno. Ahora, Medline utiliza headlinks médicas subjetivas, o mejor dicho, términos específicos que se usan para describir palabras. Así se indexan a los registros, lo que puede facilitar la búsqueda precisa de información. Los usuarios pueden de paso buscar información utilizando palabras clave, frases o filtros en específico, lo cual obviamente da mejores resultados de búsqueda. En el caso de Medline, nosotros basta con buscar, obviamente, como palabra clave en el buscador de Google, Medline, y accedemos al primer resultado teniendo esta interfaz, la cual nos arroja una barra de búsqueda donde podemos escribir cualquier término o una palabra clave en sí, para poder buscar términos en específicos o temas en específicos, valga la redundancia, ofreciéndonos una interfaz bastante cómoda y amigable para el usuario promedio, que no hace falta ser un experto en computación para poder ubicarse en dicha página. Volviendo con PubMed, tengan en cuenta que PubMed es mucho más grande que Medline. PubMed es una base de datos de literatura biomédica. Es una herramienta gratuita que permite a los usuarios acceder a referencias y resúmenes de artículos de revistas científicas. Asimismo, se actualiza diariamente y permite a los usuarios buscar y acceder a artículos completos cuando están completamente disponibles en PubMed Central. Los usuarios pueden gestionar sus búsquedas, guardar artículos en una cuenta registrada en la página y de paso permite búsquedas avanzadas utilizando palabras clave, filtros de fecha, tipos de estudios y otros criterios en específico. También pueden utilizar términos médicos para poder mejorar la precisión de sus búsquedas. Este es un apartado un poco más amplio que, por ejemplo, Medline, sin embargo es altamente recomendado. En el caso de PubMed, que es obviamente la página principal y de hecho Medline depende de PubMed para sacar información, nos ofrece una interfaz mucho más simplificada, donde podemos acceder a una cuenta creada previamente por nosotros para guardar cualquier tipo de archivos, y utilizando la barra de búsqueda podemos acceder por medio de palabras clave, entre otros términos, frases completas para buscar ciertos artículos referentes a patologías, casos clínicos, etcétera, etcétera, pudiendo darnos la facilidad en algunos casos de poder acceder a información con mucha facilidad. Tal vez el único punto negativo es que al ser una página filial de Estados Unidos, su idioma principal es el inglés y hasta el momento no se puede observar una parte donde se pueda cambiar el idioma. Ahora, tenemos otra herramienta, la cual se llama Vireme, o Biblioteca Virtual en Salud. Es una red de información que proporciona acceso a literatura científica en salud en Latinoamérica y el Caribe. Es una fuente clave para investigadores y profesionales de salud en la región. Ahora, esta mantiene y actualiza bases de datos como los LILACs, es decir, literatura latinoamericana y del Caribe en ciencia de la salud, que incluye más de 1 millón de registros de artículos revisados por pares, tesis, documentos gubernamentales, entre otros. Ahora, utiliza descriptores en ciencias de la salud, que es una extensión del MESH o encabezamiento de temas médicos, adaptada a la región. Los usuarios pueden realizar búsquedas avanzadas utilizando estos descriptores y otros filtros en específico, siendo esta página
básicamente nuestra versión más tropicalizada de otras páginas como PubMed y Medline. En el caso de Vireme, al ser una página más regionalizada para nosotros que estamos en Latinoamérica, tenemos con todo eso la facilidad de poder acceder a la página, sea en los idiomas de portugués, inglés o español. También tenemos la opción de crear nuestra propia cuenta donde podemos guardar artículos médicos que podemos releer luego. Nuevamente tenemos una interfaz bastante limpia y agradable para el usuario, donde hay mucha información dispersa. Pero lo que más nos resalta obviamente es su motor de búsqueda, la cual basta con escribir cualquier término médico o incluso una frase completa sobre algún artículo que sea relevante para nosotros, y si está disponible en la base de datos, obviamente nos los va a arrojar, dándonos obviamente la facilidad de tener al alcance de nuestras manos, o en este caso de nuestra computadora, toda una base de datos completa sobre artículos médicos de forma gratuita. De esos recursos tenemos otros que merecen una mención honorífica, como por ejemplo la Cochrane Library, que son revisiones sistemáticas de ensayos clínicos; Google Scholar, que es una herramienta de búsqueda de artículos académicos en diversas disciplinas; y Scopus, que es la base de datos de resúmenes y citas de literatura científica revisadas por pares. Estas, como todas las demás herramientas mencionadas en este video, fungen un gran rol a la hora de informar y mantener a la comunidad científica, médica, hasta estudiantes de medicina en general, bien informados sobre temas de la actualidad. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y que aprecien su contenido. Muchas gracias. Continuando con el seminario, mi nombre es José Medina y hoy abordaremos un tema fundamental para cualquier investigador o estudiante que busque desarrollar trabajos académicos rigurosos y bien fundamentados. Antes de profundizar en los métodos específicos, es crucial entender por qué las referencias son tan importantes. Es decir, ellas reconocen el trabajo de otros investigadores, evitan el plagio, que sabemos que es una práctica severamente penalizada en el ámbito académico, y permiten a los lectores verificar fuentes y profundizar en los temas discutidos. Principalmente nos centraremos en las normativas de la Universidad de Oriente y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que es la UPEL. Aunque ambos manuales presentan similitudes, cada uno tiene sus particularidades que necesitamos tener en cuenta. Como pasos prácticos para elaborar dichas citas y referencias a partir de información extraída de Internet según las normativas de la UDO y la UPEL, tenemos entonces que, principalmente, identificar la fuente. Nos debemos asegurar que es una fuente confiable. Segundo, recolectar la información necesaria, que viene siendo el autor, el título, la fecha de publicación, el nombre del sitio web, el enlace del recurso, que todo esto a fin de cuentas nos va a servir para armar lo que vendría siendo nuestras citas y nuestras bibliografías. Ok, ahora, para ejemplos prácticos de esto, tenemos que las citas en el texto, para redactarse, por ejemplo, para la UDO, tenemos que abrir un paréntesis, poner el apellido del autor, coma, poner el año de la cita y cerrar nuestro paréntesis. En el caso de la UPEL, tenemos que el apellido del autor, abriendo paréntesis claro, como el anterior, coma, el año, coma, ponemos una P que hace referencia al número de página y ponemos el número de página. Cerramos nuestro paréntesis. En caso de que no sea un solo número de página, sino que sea más de uno, tenemos que poner 2P. O en referencia a ello, la cantidad de P necesaria dependiendo del número de páginas que se vayan a hacer referencia. Por ejemplo, si tenemos dos números de página, vamos a poner PP y después ponemos el número de página correspondiente, bien sea 15-30 o 20-45, así de esa manera. Ok, continuamos. Para las referencias bibliográficas, en la UDO, para los artículos en línea, se dispondría de tal forma. Ponemos primero apellido, coma, el nombre, ponemos la abreviatura del nombre, la principal letra de su nombre, ponemos un punto y seguido, abrimos un paréntesis, ponemos el año, cerramos nuestro paréntesis, ponemos un punto y seguido, el título del artículo, punto y seguido, el nombre de la revista, ponemos una coma, ponemos el volumen de la revista y el número de edición de la revista. Finalmente, el número de su página y a fin de cuentas el enlace. Recuperamos el enlace, o sea, le damos copiar, cortar y lo pegamos. Para el ejemplo de esto, podemos entonces decir que
vamos a ver, el apellido es Matthews, su nombre es Abraham. Entonces lo que pondríamos es Matthews, Abraham, punto y seguido, abrimos paréntesis, 2015, que fue el año de la revista, cerramos nuestro paréntesis, el nombre del artículo es Métodos Alternativos de Estudio, es una revista educativa, ponemos nuestra coma, es la quinta edición de esta, es el quinto volumen de esta revista educativa y es la tercera edición de dicho volumen. Entonces, para las páginas, tiene página número 15, página número 30. Entonces pondríamos PP. Ok. Y finalmente copiamos el link de la página. Para los sitios web, tenemos entonces que poner el apellido, el nombre de la persona, al igual que en la bibliografía de atrás, o sea, que en el artículo, el apellido y el nombre de la persona, el nombre tiene que ser abreviado. El año del artículo, el año de la dicha página, tenemos que poner también el título del documento y el enlace del documento. Ejemplo de esto, entonces sería Márquez, que es el apellido, M, que es Matías, o puede ser también Matilda, entre paréntesis, 2020, que fue el año en que se creó dicha página, y el nombre de la página, que es Capacidades para el Aprendizaje, extraído entonces ponemos nuestro link ahí. Ok, para ahora los artículos en línea de la UPEL vendría siendo similar a los de la UDO, que vendría siendo apellido, nombre, año, título del artículo, nombre de la revista y el volumen con su respectiva edición del número. Y finalmente ponemos el enlace extraído, copiar, pegar, hacemos esto. Un ejemplo de esto sería entonces Ramírez K, 2022, actualizaciones en métodos de aprendizaje. Y finalmente revista pedagógica, volumen 10, edición 2, páginas 112 al 125. Extraído de, o sea, no debemos poner extraído de, sino simplemente copiar el enlace y pegarlo. Ok. Después de esto tenemos los sitios web de la UPEL, que es similar a los de la UDO, apellido, nombre, año, título del documento y el link. Ejemplo entonces de esto, Rojas H, el sitio web es de 2023, se llama Metodologías del Aprendizaje y está extraído de, copiamos nuestro link que vendría siendo tecnologiaseducativas.com. Entonces se evidencia que ambos manuales tienen su particularidad respecto al otro, pero para finalizar, considerando que tenemos un correcto uso de las citas y referencias, no solo se fortalece entonces el trabajo académico, sino que también rinde homenaje al esfuerzo de otros investigadores. Siguiendo estas normativas, podemos mantener la integridad y credibilidad de nuestra investigación. Y de último, pero no menos importante, vamos a tocar el punto de lo que serían los lineamientos para evaluar la calidad del material extraído de Internet para una investigación. Y bueno, acá se deben considerar varios aspectos. Primeramente tenemos lo que sería la autoría. Debemos ver quién es el autor o institución detrás de dicha información y si son expertos en el tema o si cuentan con credenciales o afiliaciones de relevancia. Otro aspecto a considerar y muy importante sería la actualidad. Cuando se publicó dicha información o si sigue siendo relevante para tu investigación. Y bueno, si existen fuentes más recientes que sean de mejor provecho para tu investigación. La objetividad, que aquí básicamente se evalúa si ver la información es imparcial o presenta algún sesgo o si se identifican claramente los posibles conflictos de interés. Y bueno, si la información está respaldada por algún tipo de evidencia. Tenemos lo que sería la precisión. Acá buscamos ver si la información es exacta y confiable y si se ha verificado con datos de otras fuentes o si la información es clara y concisa. Tenemos algo muy importante como lo es la cobertura, ver si la información cubre el tema de manera completa y detallada y bueno, que proporcione suficiente contexto para poder entender dicho tema. Debemos evaluar la publicación, que básicamente se refiere a de dónde se obtuvo la información, si fue en una revista académica, sitio web confiable o una plataforma de dudosa reputación y si el sitio web cuenta con una política editorial clara. Otras consideraciones serían el tipo de fuente, si es un artículo académico, una página, un blog o un foro.
Y bueno, cada tipo de fuente debemos tomar en cuenta que tiene sus propias características y niveles de confiabilidad. También podemos tomar en cuenta cuál es el objetivo de la fuente, si es informar, persuadir o vender. Y podemos implementar también varias herramientas, como por ejemplo lo sería Google Scholar, que básicamente es como una plataforma donde puedes buscar artículos académicos y publicaciones científicas. Gestor, que es una base de datos de revistas académicas, y Scopus, que es una base de datos bibliográficos de artículos científicos. Y bueno, debes recordar que no debes limitarte a una sola fuente, debes comparar información y varias fuentes para obtener una visión más completa del tema y evaluar la calidad de fuente, no solo del contenido. Muchas gracias.